Hola, muy buenas tardes para América y buenas noches para Europa. Hoy otro lunes que estamos juntos, compartiendo esta semana una nueva conciencia. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Me acordaba cuando pensaba en este tema con algunos cuando estábamos en el 2012 y se hablaba tanto de este despertar, de esta nueva conciencia. En el planeta había comenzado desde la antigüedad a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de florescencia. Maestros les hablaron a sus contemporáneos, les hablaron del pecado, el sufrimiento o el desvarío. Les dijeron que examinen la manera que estaban viviendo, lo que hacían y el sufrimiento que creaban, de las posibilidades de despertar de la pesadilla colectiva de la existencia humana normal y les mostraron el camino. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación. En las enseñanzas de Jesús es la salvación. En el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos empleados para describir esta transformación son los de liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad no está en sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento. Gautama Siddhartha, quien vivió en la India hace 2600 años, fue quizás el primero en verlo con toda claridad. Más adelante se le confirió el título de Buda, que significa el iluminado. Por la misma época vivió en China otro de los maestros iluminados de la humanidad. Su nombre era Lao Tse. Dejó el legado de sus enseñanzas en el Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que haya sido. El mundo no estaba listo para ellos y aún así constituyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprendieran, aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas, incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de esos maestros fueron objetos de burlas, sarcasmos y hasta del martirio. Otros fueron endiosados. Las enseñanzas que señalaban un camino que estaba más allá de la disfunción de la mente humana, el camino para desprenderse de la locura colectiva, se distorsionaron hasta convertirse ellas mismas en parte. Fue así como las religiones se convirtieron en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y el odio a través de la realización de la unidad fundamental de todas las formas de vida, desataron más odio y violencia, más divisiones entre las personas y también al interior de ellas mismas. Se convirtieron en ideologías y credos, con los cuales se pudieron identificar las personas y que pudieran usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podían tener la razón y juzgar equivocados a los demás y así definir su identidad por oposición a sus enemigos, esos otros, los no creyentes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Lo eterno y lo infinito se redujo a un ídolo mental al cual había que venerar y en el cual había que creer como mi Dios o nuestro. La verdad continúa brillando en el fondo.
pero su resplandor se proyecta tenuemente a través de todas esas capas de distorsiones e interpretaciones erradas. Es poco probable que podamos percibirlo, a menos de que hayamos podido, aunque sea, vislumbrar esa verdad en nuestro interior. A lo largo de la historia han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su interior aquello hacia lo cual apuntan todas las religiones. Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Reconocen que el hecho de tener una serie de creencias consideradas como la verdad absoluta no las hace espirituales, independientemente de la naturaleza de esas creencias. Mientras más se asocia la identidad con los pensamientos, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel. Equiparan la verdad con el pensamiento y se consideran las únicas poseedoras de la verdad, en un intento inconsciente por proteger su identidad. No se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento, a menos de que los demás crean o piensen lo mismo que ellas. A sus ojos estarán equivocados, y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón. Hay quienes todavía piensan así en la actualidad. Esto sucede como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las religiones tradicionales, también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales para descubrir la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y al mismo tiempo la profundidad de su propio ser. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de las personas no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina, a su vez, la forma como actúan en el mundo y se relacionan con quienes no logran ver más allá, se encierran en sus creencias, es decir, en su mente. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedente de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la intensificación del ego. Algunos se abrirán a la nueva conciencia, mientras que otros endurecerán sus posiciones doctrinarias para convertirse en parte de todas esas otras estructuras forjadas por el hombre, detrás de las cuales se ha de atrincherar el ego para dar las peleas. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades egotistas, colectivas, identificadas tan rígidamente con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política cerrada ante cualquier otra interpretación diferente de la realidad. El cambio viene de un nivel más profundo que el de la mente, más profundo que el de los pensamientos. En el corazón mismo de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la habilidad recién descubierta de elevarse por encima de los pensamientos, de reconocer al interior del ser una dimensión infinitamente más grande que el pensamiento. Ya no derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de lo que somos de este torrente de pensamientos que confundimos con nuestro verdadero ser de acuerdo con la vieja conciencia. Es inmensa la sensación de liberación al saber que no somos esa voz que llevamos en la cabeza. Soy aquel que observa esa realidad, la conciencia que precede al pensamiento, al espacio en el cual sucede el pensamiento, o la emoción o la percepción. La conciencia del ser humano va evolucionando a lo largo de la historia, pasando por distintas etapas de maduración, al igual que la conciencia de una persona va madurando a lo largo de su vida. Según diversos autores, estas etapas son
la mágica, la mítica y la racional, en la que nos encontramos actualmente. Sin embargo, poco a poco se va suponiendo una nueva etapa de la conciencia, la transpersonal, que supera la visión del ego y se centra en la unidad de todos los seres. Libérate de la ilusión óptica y mental de un yo separado, que tu vida entera sea una expresión de esa serenidad interior. Esta es la base del nuevo mundo. De hecho, este es el nuevo mundo. Abre tu mente y deja que suceda. Es hora de despertar la mente. No razonemos, dejémonos llevar por las olas de energía que nos envuelven, regresar a la matriz sagrada del Creador y navegar en la esencia misma, en ese núcleo indivisible que nada nos saca de esa armonía y paz eterna. Deberán acceder no con la mente en este proceso, sino desde una conexión interna más pura, desprendida, desde la compasión y el amor incondicional, desarmando todas esas estructuras que nos encierran, dejando todos los miedos que nos atan, abriéndonos a la nueva conciencia de estar más en armonía, luz y amor, para lograr el cambio que estamos buscando en este mundo que tanto lo necesita. Que así sea, espero que lo logremos. Y ahora sí, escuchamos a Enrique antes que tenga algún paciente y no lo podamos escuchar. Gracias.